Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presenta. El régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón ejecuta obras o servicios con trabajadores a su cargo en favor de otra empresa que es la que resulta beneficiaria de los servicios contratados. Esta figura ha sido bastante cuestionada porque tiene algunas lagunas legales y porque varios trabajadores se han quejado de que no reciben las mismas prestaciones que los empleados contratados directamente por la empresa. Sobre este tema, que se considera en la discusión de la reforma laboral que se discute en el Congreso de la Unión, es del cual vamos a platicar durante esta emisión de su programa En la Banqueta, el espacio ciudadano del canal del Congreso. Lo invitamos a que se quede con nosotros. Bueno, en principio es una falta de respeto para los trabajadores. En segunda, va a beneficiar mucho al empresario en relación a que te va a proponer ciertas horas al estilo destajo. Creo que eso no lo vieron nadie de los que la aprobaron o lo que hicieron. El destajo se dio hace muchos años por cadena, por calidad total, y ahora el método nuevo de las llamadas outsourcing, que antes eran los trabajos de aquellos tiempos que le llamaban calidad total. Ante los ISOs, ante las llamadas calidades extranjerizadas, pues se cayeron muchas cuestiones. Pero retomando lo que me estás diciendo, mi propuesta es que siga de acuerdo a la Constitución, que no se viole el artículo 123, que las garantías de los trabajadores queden intactas, porque no es una ley secundaria, es emanada de la Constitución. Definitivamente a las empresas que sabemos que no utilizaron durante 6-7 años esas llamadas outsourcing, porque antes tenían otras como prestadoras de servicio, le daban el servicio para divagar o diferir o quitarle los intereses de las prestaciones de los trabajadores. Para ser realistas, ahí está el problema que hubo en Pemex, de que eran outsourcing y ahora nadie sabe quién les quiere pagar ni cómo les van a pagar. Esa es la verdadera realidad que están viviendo los trabajadores. El trabajador por necesidad tiene que emplearse por un salario de hambre, por un salario raquítico, que en realidad ni los empresarios que actualmente son dignos de que le dan prestaciones a sus trabajadores le brindan mejores condiciones. Yo digo, en general, casi el 80% de todos los trabajadores viven como un salario de hambre. Bueno, yo pienso que evidentemente, como usted lo menciona, no debe haber ese tipo de actuaciones. Debe estar muy claro cómo se hizo el proyecto, en el sentido de que si sorprenden a alguna empresa tratando de evadir o tratando de simular actos jurídicos, van a ser sancionados. La figura es buena, porque a las empresas también necesitan un cambio. Tienen muchísima carga fiscal, muchísimas obligaciones que necesitamos ir cambiando, sobre todo para que internacionalmente las empresas puedan competir. Y eso es lo que necesita el país, competencia. A mí me parece magnífico, perdón, cambiando un poquito el tema, que sí se hayan quitado lo de los salarios caídos o se haya fijado a máximo de un año. Eso le va a servir muchísimo al mercado, a las empresas, porque ya no va a haber tantos juicios largos, complicados, que verdaderamente dañaban a las empresas y que provocaban precisamente el outsourcing. Para evitar obligaciones o pérdidas de juicios laborales, creaban esas figuras.
Bueno, yo lo que he escuchado es que se va a fijar un porcentaje de interés. A partir de los 12 meses se va a fijar un interés del 2% mensual, así lo escuché. Me parece bueno porque ya nosotros litigamos nos vamos a dar cuenta que va a haber mucho más agilidad en los juicios, van a ser más expeditos, vamos a buscar más la negociación y eso le va a ayudar mucho al país y a la economía. Pues mira, la verdad yo siento que ya es parte de la ignorancia mexicana, ¿no? Porque si quieren agarran el trabajo y si no, no, o sea, nadie les está obligando a agarrar un trabajo que no les da prestaciones ni nada de eso. O sea, a mí la verdad en lo absoluto ni me beneficia ni me perjudica, porque te lo repito, o sea, si quiero agarro el trabajo, si no, no. También es cuestión de la codependencia laboral que tiene el mexicano, o sea, que a fuerzas tienes que tener lo que quieras. O sea, yo soy persona física y la verdad, o sea, te lo vuelvo a repetir, o sea, si quieres agarras el trabajo del si no, no. Yo como litigante te puedo decir que en primer término se le llama una evasión de responsabilidad, como bien lo comentaste. ¿Qué significa esto? Estás simulando un acto de comercio. ¿Por qué? Porque tú al tener una representación a través de un intermediario, puedes llegar a simular un acto de comercio sin que esto te perjudique. En materia penal, si tienes mucho tema o mucha ambigüedad para efectuarlo. ¿Por qué? Te encuentras con el gran problema que llegas aquí a la Junta y te dicen, ¿quién es el patrón? ¿Él o él? No, pues son los dos. No, es que él te pagaba, sí, pero yo trabajaba para él. En este sentido, la figura del outsourcing siempre se ha visto como un intermediario efectivamente. Y la ley ya lo regulaba. El problema es que las autoridades no lo valoraban como tal. ¿Por qué? En el momento en que tú lo tienes a él como patrón y él te paga, hay una relación de subordinación para con ambos. Y hay una relación de afinidad con ambos en el sentido de que de alguna forma existe una relación de subordinación, como te vuelvo a repetir, con ambos, y es la responsabilidad solidaria y subsidiaria. ¿Qué significa esto? Que ambos tendrían que pagar. Ajá. Yo absorbo toda la relación y no se va. A mi gusto la reforma, digo, valga la expresión y perdón, ajá, es una basura. ¿Por qué? Me dices que me estás regulando, me dices que me vas a controlar, cuando desde un principio lo has tenido así y simplemente no has querido verlo. No me digas que me estás reformando y no me digas que me estás dando un beneficio, porque la parte débil es el trabajador. La parte obrera es la parte débil, es la parte que hay que proteger. ¿A quién estás protegiendo? ¿A la empresa o al trabajador? Yo cierro mi comentario con ese punto, porque no están protegiendo al que debiera protegerse. Volvemos a lo mismo. En estricto apego a derecho, esa figura de manera enunciativa, más no limitativa, se encontraba regulada. ¿Por qué? Se decía en la ley, la parte o el patrón intermediario responderá por todas las obligaciones como si fuera patrón directo. ¿Qué significa esto? Solamente especificaron o concentraron el párrafo de adición a este término. ¿A qué? Haciéndolo más específico. Pero volvemos a lo mismo, es de forma enunciativa, más no limitativa. ¿Por qué? Tú me vas a contratar por año, tú me vas a contratar por obra de tiempo determinado, me vas a contratar por hora. ¿Para qué? Para que me regules lo que ya tengo, para que me concretes a lo que ya tenía y que tú como patrón me debías haber cubierto. Llámale Seguro Social, llámale Infonavit, llámale Hacienda, llámale todo. ¿Qué te dicen? Efectivamente, te contraté por un año, te corro, te despido, te corto toda tu antigüedad, te corto todo tu aguinaldo, te corto toda la prestación que te correspondía y te vuelvo a contratar a la semana. Semana que no te están dando, es tus vacaciones. ¿Dónde queda mi figura jurídica? ¿Y dónde queda mi protección de legalidad y seguridad? ¿Y dónde queda mi principio de inmediatez? Sí, la conozco. Mira, básicamente, anterior a la reforma, el outsourcing ya estaba regulado por las diferentes jurisprudencias. Es decir, ya hacían al que subcontrata los servicios del outsourcing responsable solidario de las obligaciones patronales. Proteccionista de las empresas, y ahora se hace pues equitativa para ambos lados de la moneda, ¿no? Tanto para el patrón como para el trabajador. Sí, claro que sí. Sí, es muy viable para crear empresas.
figura de la subcontratación u outsourcing ya opera en México desde hace bastantes años. Lo que se busca en esta reforma en materia laboral que se analiza en el Congreso de la Unión es regularla para tapar todos aquellos vacíos legales y así beneficiar tanto a los patrones como a los trabajadores en sus derechos y prestaciones. Estamos en la banqueta, lo invitamos a que continúe con nosotros. Pues en la realidad opera, está permitida por la ley sin las reformas que se pretenden aprobar y funciona. Los bancos tienen casi el 100% de trabajadores en outsourcing, el gobierno del DF, la federación, todos los que hacen limpieza en todos los edificios públicos son outsourcings, los que barren las calles, las grandes constructoras de las obras del DF son outsourcings, aunque sea Menica, lo que sea, son outsourcings, porque ninguno son trabajadores del DF. El gobierno del Distrito Federal dice, construimos tal calle, pero no dice con quién la construyeron, con un outsourcing, que es una empresa que les presta los servicios. Le pueden dar la vuelta que quieran. Adiós. Es en el fondo, si la institución con las modificaciones que se pretenden hacer no funciona, pues se abroga y te deja sin efecto. No, mire, el outsourcing funciona porque la empresa principal funciona. Si la empresa principal no funciona nada. Todo se maneja por la economía, no son por caprichos legales. Es la economía la que maneja los outsourcings. Si una empresa no funcionara bien, el outsourcing que tuviera tampoco funcionaría bien. Es decir, el outsourcing es una figura que internacionalmente se aplica en todas partes del mundo y aquí en México, pues, es decir, tenemos unas leyes que están un poco avanzadas en ciertos aspectos protectores del derecho de trabajo, pero también otros que tienen sus deficiencias. Por ejemplo, no hay un seguro de desempleo universal en México y si el outsourcing funcionaría mejor si hubiera un seguro de desempleo, ¿verdad? Pues sí, porque obviamente uno no va a contratar como patrón no va a contratar un outsourcing que no sea solvente, ¿no? Porque independientemente que si el trabajador prueba si fue o no trabajador de la empresa principal, pues en el fondo lo que subyace es el quién va a pagar, ¿no? Nadie contrata un outsourcing que sea insolvente. Esto no es nada nuevo, simplemente ahora parece que piensan en una regulación. Todos ignoramos de qué se trata, nadie sabe nada, pues hasta que no se publique la nueva reforma. Absolutamente no, el outsourcing es el intermediarismo, es el intermediario que en algunos casos se ha buscado evadir la responsabilidad del patrón a través de esta figura, pero finalmente la ley establece que son solidarios responsables, ambos. Entonces, únicamente lo que queda es esperar. Bueno, pues las outsourcing son intermediarias entre el trabajador y el patrón. Tienen sus ventajas, como el que a través de ellos se consiguen las ofertas laborales. Las desventajas son las prestaciones que están totalmente coartadas para el trabajador. En un juicio pues es a veces complicado entablar reclamar las prestaciones y dices, ¿contra quién recurro? ¿Contra el outsourcing o contra el patrón? Entonces son algunos de los puntos con los cuales pues son los desacuerdos de que estas empresas tengan esa fuerza que se les pretende dar con las reformas, que pues sí dejan en desventaja al trabajador, pero el patrón también está muy desprotegido. O sea, son dos vertientes que por ambos lados tienen sus pros y sus contras. Sin embargo, pues como bien dicen, es algo necesario y pues hay que ajustarnos a esas necesidades. Bueno, los términos, como ya se pactó, es en el sentido de que son solidariamente responsables, entonces ahí el trabajador ya está cubierto en cuanto a su seguridad social, ¿no? Bueno, la realidad es distinta, ¿no? Las personas que hicieron ahorita esta reforma en el sentido de que la autoridad va a resolver los conflictos en un año, pues que se hagan a dar una vuelta nada más. Y no es cuestión nada más que autorice mayor presupuesto para que haya mayor contratación de personal. Eso es todo. Y se puede desahogar el cúmulo de trabajo. Bueno, pues ahí, si usted observa, es una forma de eludir el pago de una responsabilidad laboral. Y lo hacen a través de esa figura jurídica, ¿no? No, pues está mal, definitivamente, de muchas maneras, porque así le están dejando al trabajador en un estado de indefensión totalmente
las empresas ya no se hacen responsables de sus trabajadores, sino al contrario, censu, dejan que una tercera los contrate y al momento de demandar ellos, pues llegan a querer un derecho, a cobrar un derecho que no existe porque no tienen una figura que los defienda. Simplemente un tercero te dice yo no pude, yo no tengo, y pues el patrón te dice arréglate con él. Entonces no existe la figura. Esa figura entró de una manera muy extraña y la verdad es que se tendría que regular, yo creo que a mi punto de vista, un poco el patrón con la empresa, que se hagan responsables y a lo mejor se fusionen entre ellas, que no deje la responsabilidad total al outsourcing. No, no hay una figura sólida, por supuesto, entre el patrón y el outsourcing no existe nada. Bueno, pues mire, no estoy muy bien enterado de ese asunto. Yo vengo a dejar un documento aquí nada más, pero estoy al pendiente de lo que dicen los medios y pues es muy importante este paso de la reforma laboral. Durante muchos años no se había movido, no se había tocado eso. Aparentemente todo iba bien, pero ahora pues en pleno tiempo de cambio de gobierno están apresurando esto, pues no me explico por qué. Nosotros no trabajamos para esta empresa, trabajamos para la empresa Valmex y ya esta empresa es la que nos paga. Pues no tenemos todas las prestaciones, pero pues ¿qué le vamos a hacer? Necesitamos el trabajo aún así. No sé qué más decirle. Bien, mira, la cuestión no es nueva del todo, porque bueno, bancos y algunas demás empresas ya estaban utilizando esa figura para el efecto de evadir algunas responsabilidades en materia laboral, como por ejemplo participación de utilidad, algunas otras prestaciones que les corresponden a los trabajadores, pero que intentan evadir por medio de esa figura. Pues es que, mira, yo la verdad no tengo mucha idea de esto todavía. Me parece, a mí en lo particular no se me hace justo, ¿no? Que las empresas traten de evadir sus responsabilidades con los trabajadores por medio de no sé, son intermediarios, podría llamarle. No me parece buena la reforma, pero vaya. Yo lo veo mal, desde el punto de vista que las outsourcing, o sea, son subempresas que nada se le envían al patrón que determinado, o sea, cierto tipo de perfil de candidato, pero no tiene ninguna, el trabajador mismo no tiene ningún beneficio porque no cuenta con prestaciones, no cuenta con un contrato y no cuenta, la verdad, con las percepciones que debe de regularse ante la ley federal del trabajo. Queda nada más al libre albedrío de lo que nada más esté contemplado en la outsourcing, pero nunca en lo manifestado con el patrón que es al que le está prestando el servicio. Y yo lo veo que la verdad deben implementarse, la verdad, una regulación para la outsourcing, la verdad, ante la ley federal del trabajo, que también quede contemplado y esquematizado que el trabajador tiene los privilegios de disfrutar los mismos beneficios que un trabajador que estuviera en una empresa normal y no una subcontratación. Pues creo que hay empresas de esas que son buenas para los trabajadores porque a veces pueden tener mejores prestaciones, pero también puede que no, o sea, yo creo que hay de los dos tipos de empresas, de las que afectan a los trabajadores, pero también hay empresas que a través de ellos tienen mejores prestaciones. Yo creo que más bien es la transparencia del funcionamiento de esas empresas, lo que sería interesante conocer. Como tú lo mencionaste, dijiste una palabra clave, pero en regularizar. Entonces, yo he trabajado en la industria farmacéutica durante muchos años y hace muchos años que se acostumbra precisamente el outsourcing, entonces no es nada nuevo. Lo que yo creo que ahora quieren hacer es regularizar y trasladar esos beneficios quizás a otras empresas. No pierdes antigüedad. Me pasó en una empresa donde estábamos en esa empresa que era Laboratorio de México, por ponerle algún nombre, lo compró otro laboratorio, nos absorbió la empresa de outsourcing y nos respetó toda la antigüedad. No se pierde nada. Así es, entonces si hay empresas, hay un equilibrio porque te digo, yo que conozco la industria farmacéutica, hay empresas en donde sí cortas la relación con la empresa que te contrató, empiezas una nueva con el outsourcing, pero te reconocen, algunas te reconocen la antigüedad y otros te pagan tu liquidación, pero no pierdes la antigüedad.
O sea, laboralmente en algunas vas a iniciar nuevamente, pero te pagan todo lo que hayas trabajado. No, sí sé que no está regularizado, pero te digo, yo creo que hay veces que es bueno para el trabajador y hay veces que no. Debería de haber un equilibrio y creo que es bueno que se regularice, porque hay muchos trabajadores que deberían de tener esos privilegios y también hay mucha gente que los ha tenido y que hace mal uso de los privilegios que tiene. Entonces sí se me hace que deba regularizarse, debe de ser algo que esté normado, pues. Bueno, yo creo que sería mejor, o bueno, creo que es más conveniente cuando lo haces directamente, ¿no? Creo que te evitas muchos problemas y le evitas problemas a los trabajadores, para empezar. Pues como tú comentas, o sea, si hay gente o los intermediarios no pagan a las personas que ya brindaron su servicio, o sea, tú le evitas el problema que las personas que ya hicieron su trabajo se tengan que estar arreglando con terceras personas. Bueno, hay que diferenciar de si sirve y si es una buena institución, yo creo que sí, puesto que pues, no somos la única parte del mundo donde se utiliza, ¿no? Yo creo que sí es una buena figura porque en tanto busquemos mecanismos que den pues, movilidad laboral, que den opciones de contratación, vaya, siempre que se abra la puerta a un esquema de contratación y de generación de empleo, yo creo que eso es bueno. El problema es cuando se deja abierto y no está regulado, que esa es mi opinión lo que estaba ocurriendo. Escuchábamos a cada ratito que la gente, oye, es que me contrataron por fuera, por honorarios, me subcontrataron, no me están dando prestaciones, no me están dando el mismo trato que el resto de los empleados de la empresa, a pesar de que yo tengo más responsabilidades, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que sí es una cuestión de responsabilidad de regular una figura de esta naturaleza y habrá que atender a los puntos específicos de la regulación. Sé que, por ejemplo, pues se propone que precisamente sin importar el mecanismo de contratación, bueno, pues tenga las mismas prestaciones que el resto de los trabajadores de la empresa, ¿no? Eso se me hace positivo. La cuestión de verificar que el subcontratante o la empresa que está beneficiándose por el outsourcing tenga los medios para que pueda cumplir con todas las prestaciones laborales, sino de esta manera, bueno, pues podría aplicar una figura ahí de sustitución patronal, ¿no? Entonces yo creo que eso es positivo. Entonces lo importante va a ser esto, ¿no? Ver que la regulación que se dé siempre viendo por los derechos de los trabajadores, pero sin importar o sin dejar de lado que sí es importante tener estos mecanismos de generación de empleo que pueda ser una figura benéfica tanto al empleador, pero sobre todo ante los derechos del trabajador, ¿no? Sí, podemos ver, es que hay que entender los términos, ¿no? Si se está evadiendo los impuestos, pues eso está mal en cualquier esquema, pero si se están utilizando mismos esquemas que la de ley da, podemos verlo de otra manera. Si la ley de alguna manera a mí como empresa me da un beneficio para que yo pueda tener algún incentivo fiscal, que es distinto de una evasión fiscal, un incentivo fiscal en cómo se va a redituar. Es una mayor productividad de la empresa, una mayor productividad de la empresa va a implicar que tenga mayores ganancias, si hay mayores ganancias seguramente necesitará más empleo, más trabajadores para ir dando este crecimiento. Entonces, siempre que la figura, vuelvo a lo mismo, ¿no? Siempre que la figura se valga de mecanismos legales, yo no le llamaría evasión, ¿no? Yo le llamaría como un beneficio que pueda tener el propio marco legal. No olvidemos que el marco legal siempre tiene que ver esta función de fomento de parte del Estado, ¿no? Cómo yo fomento la creación de empleo, que eso en ninguna manera puede ser a costa de los derechos del trabajador, ¿no? No puede ser que, bueno, pues a cambio de puro beneficio, todo el perjuicio se va al trabajador, pues por supuesto que eso es inaceptable, pero no es el caso, ¿no? Si yo como empresa me beneficio, ¿por qué me sirve, digamos, en flujo de caja, flujo de nómina, en cuestión fiscal, en cuestión contable, en cuestión de riesgo, ¿no? Porque sabemos que también la mitigación del riesgo jurídico también puede ser a veces un
un esquema que obstaculice la contratación. Si yo como empresa ya encontré un mecanismo que a mí me permite y me facilita poder hacer una mayor contratación de personal y a su vez están velando y respetando los derechos de los trabajadores, pues yo creo que no hay que tenerle miedo a estos esquemas, ¿no? Que vuelva a lo mismo. Ha hecho que economías como Brasil, como Rusia, los famosos BRIC, ¿no? Han tenido un gran crecimiento gracias al esquema del outsourcing, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que hemos escuchado las críticas que en cambio, que por ejemplo en China o en la India, no hay una regulación y una protección al trabajador como se está buscando ahora con la iniciativa, ¿no? Entonces, sí, ya vimos el beneficio económico de estos esquemas, es innegable el crecimiento que ha habido en este tipo de países, pero no podemos dejar de lado la cuestión del individuo que está prestando el trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que cerrar la pinza por los dos lados, ¿no? Ver cómo podemos hacer más ejecutiva y más amplia la facultad y el incentivo económico laboral a la empresa, y si esto además es una fuente de trabajo y de ingreso para el trabajador y se respeta el marco legal, pues yo creo que hay que abrirnos a veces a este tipo de esquemas que, les repito, ni son nuevos ni son exclusivos de nuestro país. No estaba contratada así y finalmente hoy en la mañana escuché que van a tener servicio a... ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. Asistencia, ¿no? Entonces eso lo considero que está bien, pero creo que no está correcto que muevan a las personas que están contratadas con todas las prestaciones para meter a estas personas que no les están dando prestaciones. Si todos los empleados tienen las mismas prestaciones, yo estoy a favor, pero si no las tienen y tienen desventajas, yo no estoy en contra, porque tampoco crean antigüedad, no tienen ningún beneficio, entonces yo no estoy de acuerdo. Pues mira, aquí en México definitivamente tenemos diversas modalidades de contrato. Meterse a regular algo que es tan privilegiado o de muchísimo interés para la sociedad, yo creo que hay que mediarlo, pero muy despacio, muy concreto, porque realmente afecta en algunos aspectos a la ciudadanía, pero en otros, aunque aparentemente no, sí podría beneficiar. Sí, gracias. Pues definitivamente necesitan un poco más de regulación. Yo creo que sí está bien, ¿no? O sea, puede beneficiar obviamente al empresario, ¿no? Pero también deja muy desprotegido a los trabajadores. Yo creo que se tiene que regular más y tocar más a fondo esta figura, ¿no? Pues creo que sí se debe regular, porque al final de cuentas ya no sabemos quién tiene que pagar las prestaciones, porque entonces dicen, bueno, tiene que ser la empresa la que tiene que pagar las prestaciones, pero tú estás trabajando en otra y a ti quien te contrató es otra. Entonces al final yo creo que sí causa como muchas confusiones y a la hora de la hora ya no hay quien se haga responsable de las prestaciones. Entonces yo creo que está finalmente bien que se regule, que se pongan. Yo creo que, hay muchas posturas en contra de que al no escribir esa palabra, de que al no regularla, entonces sería como ilegal, pero al no prohibirla o no regularizarla, yo creo que es peor, porque al final de cuentas siguen abusando de esa figura, siguen metiéndose en ese recoveco. Entonces, si la regulamos, no es que le estemos dando cabida, sino es justamente para que ya no haya ese recoveco legal de donde se puedan valer para dejar finalmente sin prestaciones a los trabajadores. Yo estoy de acuerdo a favor de ella, porque muchas veces es una manera de mediar entre empresas y a partir de esto nosotros podemos por así decirlo, saltar pasos, ¿no? Saltar pasos y llegar más directamente al cliente final o a la persona que se necesita finalmente, o al productor o al distribuidor o a la persona. No tendría desconfianza, ¿no? Creo que hay muchas maneras en las que podemos investigar que una empresa ya sea de confianza, hay muchas maneras de poderlo investigar. Sin embargo, sí, a mí me gustaría hacerlo directamente con la persona sin intermediarios, por así decirlo, ¿no? Es desgraciadamente ahorita la manera en que muchos lo están haciendo, ¿no? Y muchas veces no transmiten el perfil, no transmiten, por ejemplo, el perfil que se desea directamente
al reclutador final. La constante en las opiniones de los ciudadanos que hemos entrevistado es que esta figura de la subcontratación debe garantizar a los trabajadores las mismas prestaciones y los derechos laborales que tienen aquellas personas que son contratadas directamente por las empresas. Esto fue En la Banqueta, le agradecemos que nos haya acompañado, lo invitamos a que esté con nosotros durante la siguiente emisión y a que se quede por la señal del canal del Congreso, donde siempre hay algo interesante por ver. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.